Ponte cómodo. Contén la respiración. Y goza de mi lectura. La Villa, escrita por Rosy Castañeda y narrado por Odette Chica de Terry para su canal Azul Zafiro Terrifix. Festival del Terror, Lunas de Octubre 2021. ¿Tienes miedo? Dos semanas habían pasado desde que Neil la citó en aquella solitaria villa. 2 intensas semanas en las que se refugió en su trabajo. Deseaba cerrar los ojos y que al abrirlos, todo, absolutamente todo, fuera diferente. Pero no podía engañarse a sí misma. Las cosas no eran tan fáciles. Debía enfrentar la realidad y continuar por el camino que ella misma eligió. Uno solitario, triste y sin él. Terry, musitó cerrando los ojos y dando lugar a que las lágrimas que intentó retener corrieran libremente por sus mejillas. ¿En dónde estás? Los periódicos dicen que sigues desaparecido. Si supiera cuál es tu paradero, correría hacia ti sin pensarlo 2 veces. Unos toques en la puerta le hicieron girar su cabeza en aquella dirección. Tras limpiar su rostro se puso de pie y caminó hacia aquel punto. Una vez que llegó hasta allí, se agachó para tomar la nota que deslizaron por debajo. Abrió ampliamente los ojos. Al leer las líneas impresas en aquel trozo de papel, aspiró profundo para controlar la rabia que comenzó a crecer dentro de ella. ¿Es que acaso ese tipo no había aprendido la lección? ¿Qué demonios le pasaba? ¿En verdad creía que caería en su trampa por segunda vez? Cansada de que le tomaran el pelo y dispuesta a darle su merecido a ese cabeza hueca, se dirigió a la cocina. Tomó un sartén, sus llaves, y tras cerrar la puerta principal, salió con destino al lugar en donde aquel tonto la citó. Al llegar al sitio, abrió las puertas sin siquiera llamar. Una espesa bruma la cegó por unos segundos, dándole la bienvenida, y cuando ésta finalmente se disipó, pudo ver la figura de un hombre alto, de pie frente al ventanal. No podía ver su rostro, ya que el sujeto se encontraba de espaldas, pero sí pudo apreciar aquella inconfundible cabellera castaña y aquel porte elegante. Él estaba realmente ahí. No era una trampa del tonto de Neil. Terry de verdad estaba en la villa. ¡Terry!, gritó corriendo hacia él y rodeándole por la cintura. ¡Oh, Terry! Yo estaba tan preocupada por tu desaparición. No sabes lo feliz que me siento de que estés bien. Hola, Candy. Gracias por venir, respondió él sin girarse siquiera. ¿Qué haces en Chicago? Vine por ti. ¿Por mí? La sorpresa en su voz era latente. Pero, ¿y Susana? Ella también está aquí y quiere hablar contigo. ¿Hablar conmigo? Hola, Candy. La joven enfermera giró el rostro hacia la dirección en donde se escuchó la voz. Susana Marlowe estaba de pie en medio de las escaleras. Ella se veía de la misma forma como lucía aquella noche en la que buscó a Terry en el hotel tras la presentación del Rey Lear en Chicago.
Susana. Quise venir personalmente para pedirte perdón por mi proceder. He sido muy egoísta. Susana esbozó una sonrisa. Verás, estamos aquí gracias a una persona que nos mostró el camino correcto hacia la felicidad. ¿Y tú te refieres a mi discapacidad? Susana contempló la frase y Candy asintió. La he superado. Con la ayuda de una prótesis he comenzado a valerme por mí misma y estoy segura de que en muy poco tiempo cumpliré mi meta. Me da gusto escucharte reanimada. Eso también se lo debo a mi amigo y guía espiritual. Te lo presentaré ahora mismo. Un hombre alto, de cabellera oscura y unos impresionantes ojos pardos se apareció detrás de Candy. Él es Sem. Encantado de conocer a tan dulce y buena y encantadora joven. El hombre tomó su mano y depositó un beso en su dorso, de tal manera que hizo sentir a Candy muy nerviosa. Ella ladeó el rostro con timidez y después escuchó. Si buscas a Terrence, se ha marchado, le informó Sem. Fue a preparar todo para la reunión que llevaremos a cabo dentro de unos minutos. Usted puede quedarse y acompañarnos si lo desea. Dos semanas después. Albert observó a Candy detenidamente. Desde que él recuperó su memoria, pasaba la mayor parte del tiempo fuera de casa, atendiendo los asuntos relacionados a los negocios familiares, pero a pesar de sus múltiples ocupaciones, decidió hacerle compañía a su joven pupila, sobre todo por los extraños acontecimientos que comenzaron a suscitarse en la ciudad de Chicago. Cuerpos de jóvenes entre 15 y 21 años eran encontrados sin vida, completamente absorbidos, sin una gota de sangre en ellos. Todas, absolutamente todas eran víctimas de abuso. Según las declaraciones de sus familiares, ninguna de ellas tenía novio. Lo más extraño era que todas las chicas eran rubias, que de la noche a la mañana comenzaron a actuar diferente. Se les veía calladas y sus ojos, aunque brillaban, lucían más cansados que de costumbre. Lo más perturbador era que Candy se veía exactamente igual a lo que la gente describía como una señal de advertencia. Su preocupación aumentó luego de que sus vecinos lo pusieran al tanto de las salidas nocturnas de la rubia y de su regreso, entrada la madrugada. Ellos decían que un hombre alto, de porte aristocrático, muy bien vestido, llegaba a recogerla cada noche a bordo de un lujoso auto color negro. Albert negó con la cabeza ante la idea que le rondó por la mente. Aquello era algo imposible. Pero, ¿y entonces? ¿Con quién y hacia dónde se dirigía Candy cada noche? ¿Candy? ¿Hay algo que quieras decirme?, le preguntó a ella después de unos minutos de minucioso escrutinio. ¿Referente a qué? Los verdes ojos de la joven se fijaron en los azules pupilas de él. Los vecinos me han informado de tus salidas nocturnas, respondió el rubio sin más. No iba a darle vueltas al asunto. En ese momento, su preocupación era más grande que su discreción. Candy se puso nerviosa. Sabes que puedes confiar en mí, ¿verdad? Él tomó sus manos y agregó. Dime, ¿quién es ese hombre que viene a buscarte cada noche? Albert, comenzó ella a balbucear. No tengas miedo, Candy. Dime, con toda confianza, ¿qué es lo que ocultas? Se trata de Terry. ¿Terry? ¿Qué pasa con él? ¿Está enfermo o herido? No. Ella negó con la cabeza. Él está perfectamente. Es solo que... Ella se detuvo. Es solo que... ¿Qué? La instó a proseguir. Nos vemos cada noche y muy pronto él y yo nos iremos de Chicago. ¿Cómo que muy pronto se irán de Chicago? Los ojos azules se agrandaron ante aquellas palabras. Hasta donde recuerdo, él tiene un compromiso con la joven actriz que le salvó la vida. ¿Ya no? Una sonrisa se dibujó en los labios de Candy.
Ella está en Chicago y habló conmigo. Todo se ha resuelto entre nosotros. Y si las cosas se han resuelto como dices, ¿por qué Terry no viene aquí y te visita estando yo presente, en vez de que tú salgas a mitad de la noche a encontrarte con él? ¿Acaso no han escuchado las cosas que están pasando en Chicago desde hace algunos días? Él no puede hacerlo por el momento. ¿Por qué no? Verás. Candy comenzó a juguetear con sus manos de manera nerviosa. Terry y Susana tienen un guía espiritual que les mostró el camino a la verdadera felicidad, y yo estoy en el proceso a encontrarlo. ¿Cuál es el nombre de ese guía espiritual? Las cejas de Albert se fruncieron. Entre más datos tuviera sería mejor. Su nombre es Sem. Jamás he escuchado ese nombre. No es de Chicago. Vino hace 2 semanas junto con Susana. Ella sonrió. ¿Hace 2 semanas? ¿Sí? ¿En dónde se reúnen? ¿Recuerdas la vieja villa que está cerca del lago Michigan? Aquella en donde Neil me citó con engaños. Albert asintió. Bueno, es ahí en donde nos reunimos cada noche. Un día de estos te presentaré al señor Sem. Estoy segura que te agradará. Me encantará conocerlo, respondió el rubio con seriedad. No obstante, planeo ir antes para buscar a Terry en dicho lugar. Apenas podía creer que el chico expusiera la reputación de Candy como un trozo de carne servido en bandeja de plata a los chismorreos de la gente. Iba a escucharlo, ya no como amigo, sino como el padre adoptivo que él era. Ahora, si me disculpas, debo marcharme. Albert se puso de pie. Tengo una importante reunión de trabajo y no me puedo dar el lujo de llegar tarde o terminarán echándome por impuntual. Cuídate. Candy sonrió comprensiva. Una hora más tarde. Señor, ¿está todo bien? ¿Por qué lo preguntas, George? Bebió el contenido de la copa de un sorbo. Estuvo muy distraído en la reunión. George lo miró con preocupación. ¿Y esta es la 3ª copa de whisky que se bebe en un sorbo? ¿Le pasa algo a la señorita Candice? Cuestionó con cautela el fiel asistente, tras recordar que esa mañana su joven jefe le contó que estaba preocupado por la muchacha y que a partir de ese día pasaría más tiempo con ella. ¿George? Albert frunció las cejas con disgusto. Acicaló su rubia cabellera y luego de aclararse la garganta, comenzó a relatar lo que Candy le dijo esa mañana. ¿Entiendes ahora la razón de mi disgusto? Completamente, señor. Necesito ir a ese condenado lugar para hablar con Terry. No puedo permitirle que siga exponiendo no solo la reputación de Candy, sino también su vida. Yo puedo ir al lugar y traerlo delante de usted. Te lo agradezco, George, pero esto es algo que debo resolver personalmente. Si me disculpa, señor, no creo que sea buena idea que usted vaya en las condiciones en las que se encuentra. Señaló las 3 copas vacías. Iré al lugar y traeré al joven Granchester conmigo. Sin darle espacio para replicar, George se puso de pie y salió del lugar. Siguiendo las señales que su joven jefe mencionó sobre la ubicación de la villa, finalmente George Johnson la vislumbró a la distancia. Conforme se acercaba, el día se tornó gris y una espesa bruma cubrió el lugar. Luego de aparcar el auto al otro lado del portón de entrada, llamó a la puerta, y mientras aguardaba por una respuesta, notó que ésta estaba sin seguro. Con cautela, el fiel asistente ingresó al lugar. Barrió con su mirada la sala de estar frente a él, y no había señales del joven Granchester. Lentamente comenzó a subir los escalones. Después de escuchar un par de voces provenientes de la 2ª planta, reconoció una.
Se detuvo en medio del pasillo para enfocar la mirada. Los rayos de luz que se filtraban por las desgastadas cortinas era lo único que alumbraba el lugar. Abrió la primera puerta e inspeccionó de manera sigilosa hasta llegar a un ventanal que se encontraba abierto. Al asomarse, vio una especie de planta que caía hasta el lago Michigan. Esta debe ser la ventana por donde la señorita Candice saltó cuando el joven Ligan la citó con engaños. Pensó al recordar la charla que sostuvo con Albert semanas atrás, cuando hablaron sobre el incidente. Después de cerrarla, George observó detenidamente los muebles de aquel lugar. Eran realmente antiguos, al igual que la edificación. Posiblemente en sus tiempos fue un lugar majestuoso. Sin embargo, hoy luce sombrío y lúgubre, pensó él. Abrió la segunda puerta e ingresó. Era una habitación poco lujosa en comparación a la primera. Observó una vieja cama, un armario. Se acercó y lo abrió. No había nada. Estaba totalmente vacío, salvo por unos residuos de cenizas. Salió del lugar y se dirigió a la tercera puerta, la cual estaba abierta. Desde el umbral notó que la habitación estaba alfombrada, amueblada y con preciosas cortinas. Giró ligeramente su rostro para enfocar su mirada en la cama. Sus ojos estuvieron a punto de salirse de sus cuencas ante lo que vio. Salió a toda prisa de aquella villa y desde su auto vio una sombra negra de pie en la ventana de aquella habitación, burlándose de él. Sintió miedo por su vida y sin pensarlo dos veces atravesó la cerca a toda velocidad. Necesitaba alejarse lo más pronto posible. La desesperación comenzaba a aflorar en el semblante de Albert. Había pasado 30 minutos desde que George hubo partido y él sentía que era una eternidad. A punto estaba de marcharse cuando escuchó que alguien recitaba un verso de Romeo y Julieta a espaldas suyas. Se giró al reconocer la voz. En 2 zancadas llegó hasta él. ¿Terry? ¿Quién es Terry? —¡Tú, grandísimo idiota! —respondió. Entre sorprendido y furioso, Albert lo sujetó de la solapa. Ante la negativa del muchacho de aceptar quién era, Albert le propinó un fuerte golpe en el rostro, el cual él respondió de manera errada y terminó en el piso. Tras lanzarle un cubo con agua que el encargado del lugar le facilitó, Albert lo incorporó. ¡Ah! —¡Albert, amigo! El joven cubrió su rostro avergonzado. —¿Qué pasa contigo, Terry? ¿Por qué estás en este estado tan deplorable? —No puedo vivir sin ella, Albert. ¿Eh? Los ojos azules de Albert se abrieron ampliamente. ¿De qué diantres le hablaba Terry? Si hasta hacía unas horas Candy le dijo que ambos habían arreglado sus diferencias y que próximamente se irían juntos. —¡Un momento! De un tirón, Albert lo sujetó nuevamente de la solapa y lo trajo hacia él. —¿No se supone que tú y ella se ven cada noche en una villa cerca del lago Michigan y que pronto se marcharán de Chicago juntos? —¿Yo? —respondió Terry con sorpresa, negando con la cabeza. Si quedaba algún efecto producido por el alcohol, se evaporó en ese mismo instante. —No he visto a Candy desde que dejó Nueva York, y aun cuando he estado aquí en Chicago desde hace unas semanas, no he encontrado el valor de acercarme a ella. ¿Cómo dices entonces que ella y yo nos vemos todas las noches en una villa cerca del lago Michigan? Terry sintió escalofríos. Una vez que se repuso, continuó. Además, yo jamás expondría a Candy al escarnio público. Miró a su amigo a los ojos. Por Dios, Albert, me conoces y sabes que jamás haría tal cosa. La preocupación de Albert aumentó. Si no era con Terry con quien Candy se reunía cada noche, entonces, ¿con quién demonios lo hacía? El rechinar de los frenos de un auto aparcándose frente al lugar hizo que ambos giraran el rostro en aquella dirección.
De este, un pálido George Johnson descendió e ingresó con premura al lugar. Albert observó con ojos muy abiertos cómo su asistente bebía directamente de la botella de whisky. —George, ¿te encuentras bien? Albert observó la manera como George negaba frenéticamente con la cabeza y balbuceaba algunas palabras que no alcanzaba a comprender. —Relájate —palmeó su hombro—. Respira lentamente y retén el aire. 1, 2, 3. Suéltalo ahora e intenta hablar. Albert y Terry escuchaban atentamente lo que George relataba. —¿Estás completamente seguro que era él? No vi su rostro, pero estoy completamente seguro que era su voz, señor. Además, escuché claramente la carcajada de la señorita Elisa —respondió George, bebiendo un trago más de la botella de whisky. —Vamos a dar parte a la policía en este mismo instante. Albert se puso de pie. —Señor —George lo detuvo—, es consciente de las consecuencias que todo esto traerá a los negocios familiares, ¿verdad? —Lo estoy. Y estoy dispuesto a lidiar con las consecuencias. Debemos detenerlos cueste lo que cueste. —Señor. George lo miró. En sus oscuras pupilas podía verse aún el terror. —Todo irá bien, George. Él palmeó su hombro. Ve a la estación de policía. No des tantos detalles. Levanta solamente una denuncia en contra de Neil y Elisa, que fueron a quienes viste. Llévalos a la villa para que obtengan las pruebas suficientes de su crimen. Yo me encargaré del resto, pero lo haré luego. En este momento iré con Terry al departamento de Candy para cuidar de ella por si ese tal Sem se le ocurre presentarse allá. —De acuerdo —George asintió. —¿Quién es Sem? Terry miró a su amigo. —Tu supuesto guía espiritual —resopló. —¿Guía espiritual? Pero yo jamás he tenido uno. —Ya me di cuenta de ello. En medio de la situación en la que se encontraban, Albert ironizó. Susana Marlowe viajó a Chicago con la esperanza de encontrar a Terry, luego de que éste desapareciera sin dejar rastro alguno, sin imaginar lo que le deparaba. Mientras luchaba con todas sus fuerzas por librarse de la garra de Neil, o mejor dicho, del demonio que lo poseyó desde aquella noche, cerró los ojos y mientras era abusada, recordó el momento exacto cuando se encontró con un par de jóvenes mientras vagaba por una solitaria calle de aquella ciudad. A pesar de haberlos visto una sola vez, los reconoció de inmediato. En aquella ocasión creyó que todo era obra del destino, pero ahora estaba convencida que todo fue obra de las tinieblas. Esa noche, mientras conversaba con los hermanos Ligan, un alto hombre de cabello oscuro y ojos pardos que salió de entre las sombras se acercó hasta ellos y dijo: «Puedo ayudarlos a encontrar el camino a la verdadera felicidad». Una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. «Puedo hacer que el actor, por quien has viajado por largas horas, muera de amor por ti». Se dirigió a ella. «También puedo hacer que la culpable de esos espantosos arañazos se vuelva loca de amor por ti». Se dirigió hacia Neil. «Y a ti puedo concederte todo cuanto desees». Fijó su mirada en Elisa y sonrió al ver el brillo en aquel par de pupilas color ámbar. «¿Qué debemos hacer?» No hubo lugar para contemplar la oración cuando aquel personaje poseyó a Neil y era capaz de transformarse en cualquier persona. Susana fue testigo de aquello. «Para empezar, deben comenzar llamándome por mi nombre». Él flexionó el cuello. «Soy Sem», se presentó, «y de ahora en adelante harán exactamente todo cuanto les indique». Diciendo esto último, comenzó a instruirlas. «¿Lo han captado?» Ambas asintieron. «Bien», las observó. «En ese caso, pónganse a trabajar». «Yo no puedo desplazarme tan fácilmente, me falta una pierna». Susana mostró sus muletas y alzó un poco la falda de su vestido. «Ese no es problema». El hombre pronunció unas palabras en arcano que ni Susana ni Elisa comprendieron. «Dirás que es una prótesis.
agregó el hombre al ver los ojos de sorpresa de ambas chicas. Las carcajadas burlonas de Lisa sacaron a Susana de sus recuerdos. «Tu muerte es uno de mis deseos, maldita lisiada. ¿En verdad creíste que te dejaría a Terry tan fácilmente? ¡Pobre ilusa!». Elisa fijó su mirada ámbar en el hombre que absorbía el aliento de vida de Susana. Sin duda alguna, aquel demonio no mintió cuando le dijo que hasta que obtuviera lo que quería, él cuidaría de Neil, y vaya que lo había hecho. A pesar que aquel seguía siendo el cuerpo de su hermano, su andar elegante lo hacía lucir realmente atractivo e interesante. «Es una pena que las cosas que más quiero en este mundo los destrozara a ambos», pensó. El sonido de pasos alejándose hizo que Lisa saliera de donde se encontraba para darse cuenta que George Johnson corría escaleras abajo. «Acaba con esa lisiada de una vez. Debemos adelantar nuestros planes». «Tus deseos son órdenes, amada mía», respondió aquel engendro, absorbiendo el último aliento de vida de quien fuera Susana Marlowe. El sonido que producen los vidrios estrellándose en el piso hizo que la hermana María corriera en dirección de donde provenía. Con prontitud se acercó a la señorita Pony, que lucía pálida, con sus manos a la altura del corazón. «¡Candy!». Pony respiraba con dificultad. «Nuestra niña está en peligro, hermana María», atinó a decir, luego de ponerse en pie y comenzar a andar de un extremo al otro. La angustia en su pecho crecía con cada segundo que pasaba. «¿Qué clase de peligro?», quiso saber la religiosa. «De muerte». «¿Cómo lo sabe?». «Lo vi. Pony comenzó a temblar. «Es algo infernal, demoníaco». Sabiendo que la señorita Pony no jugaría con algo así, la hermana María tomó sus manos y, consciente que en esos momentos solo un ser divino las podía ayudar, dijo: «Elevemos una plegaria al Todopoderoso para que envíe arcángeles guerreros a pelear por nuestra niña». Pony asintió, y en ese mismo instante ambas cayeron de rodillas y comenzaron a clamar con todas sus fuerzas. Terry deseaba que al auto de Albert le salieran alas y volara. El temor que a Candy le pasara algo en manos de aquel par de desquiciados se transformó en ira. Su cabeza daba vueltas. Desechó una a una las escenas que invadieron sus pensamientos. Si aquel par de engendros se atrevían a hacerle un solo rasguño a Candy, él se los cobraría el doble. Los torturaría con sus propias manos hasta que suplicaran entre lágrimas, aunque aquello le costara un par de meses o quizás años privado de su libertad. Ocultaremos el auto, para que el sonido del motor no les advierta que estamos cerca. Seguiremos nuestro recorrido a pie. Los ojos de Terry se abrieron ampliamente en cuanto reconoció el sendero por donde iban. Cuando Albert y George mencionaron una villa cerca del lago Michigan, creyó se encontraría en otro extremo de la ciudad. Cerró los ojos y rogó porque se tratara de otro sitio. «Esa es la villa». Albert la señaló con su dedo índice. Terry se tornó pálido. Sin poder evitarlo, imágenes de las cosas espantosas que vio dentro de aquel lugar en donde empezaba a refugiarse a su llegada a Chicago inundaron su mente. «¿Qué demonios?», se preguntó, luego que un libro oscuro resplandeció sobre un atril. Contuvo el aliento y parpadeó varias veces al ver cómo las páginas comenzaban a moverse por sí solas. Su piel se erizó al sentir el frío viento que sopló de pronto, agitando las cortinas de los ventanales. Desde donde se encontraba, miró cómo todos los presentes que estaban a espalda suya bajaban el rostro en un acto de solemnidad. Pero, ¿para quién iba dirigida aquella acción?, se preguntó. No había nadie delante de ellos. El sonido de fuertes truenos se escuchó de pronto. El reflejo de los relámpagos iluminaba la estancia de vez en cuando con colores incandescentes, permitiendo ver el momento justo cuando una de las páginas de aquel extraño libro se desprendió y voló hasta donde se encontraba.
Observó detenidamente cada detalle. No entendía ni una sola palabra de lo que estaba impreso. La escritura era una muy antigua. De pronto la hoja resplandeció y delante de sus ojos las palabras fueron traducidas a su idioma y pudo leer claramente lo que decía. Su piel se puso como de gallina. Sus dedos estaban temblorosos y húmedos a causa del sudor que comenzó a brotar de su piel tras ver con claridad aquel número entrelazado encima de la cabeza de una serpiente. Fue entonces cuando comprendió que aquel libro oscuro no era más que una Biblia negra y que todos aquellos que estaban ahí dentro adorando, creyendo ciegamente en sus versos y en oraciones y siguiendo fielmente sus mandatos, eran servidores de Satán. Contuvo el aliento. Aquello fue más que suficiente. Se negó a ser testigo ocular de lo que estaba a punto de ofrecerse en aquel lugar, una misa al mismísimo ángel del infierno. Dio media vuelta y se marchó del lugar en donde pensaba refugiarse por algún tiempo hasta encontrar el valor de acercarse a la persona más importante de su vida y por quien se encontraba ahí. —¿Terry? ¿Qué pasa? Ante su palidez, Albert se acercó a él. —Esto no puede ser cierto —fue la respuesta de Terry tras salir de sus cavilaciones—. Estuve en este lugar la noche que llegué a Chicago. Él frotó su rostro y negó con la cabeza. Se negaba a creer que Candy fuera parte de todo aquello. —¿Viste algo entonces? Terry asintió. —Fue lo más espantoso que jamás haya visto. Relató todo cuanto vio. Al principio creí que todo aquello era producto de mi estado etílico, pero luego recordé que no había bebido una sola copa ese día y fue entonces que caí en cuenta de que todo cuanto veía no era una alusión, sino una horrible realidad. ¿Candy estaba esa noche en esa reunión? No sabría decirte. Había muchas mujeres y todas eran rubias. Él sacudió la cabeza. Ahora que lo recuerdo, una de ellas tenía la cabeza cubierta con una chalina negra. —¡Shh! Ambos guardaron silencio al ver a Elisa salir del lugar. Se veía furiosa. —¡Maldita Candice! —masculló la pelirroja entre improperios. Caminó hasta la esquina izquierda de la villa, se agachó y tras remover una piedra sujetó una daga plateada entre sus manos y acto seguido ingresó de la misma forma como salió. Antes de que Albert pudiera impedir que se moviera, Terry se puso de pie. Si aquella arpía había maldecido a Candy antes de tomar la daga, era más que evidente que su pecosa estaba en peligro de muerte. —Terry, detente. Debemos esperar a que George y la policía lleguen. —No me obligues a hacer algo que no deseo, Albert. La voz de Terry era fría y su rostro inexpresivo. No me pidas que me quede quieto aquí mientras Candy esté en peligro de muerte. No puedo esperar más. Voy a ingresar a ese lugar y salvaré a Candy aún a costa de mi propia vida. ¿Vas a golpearme? Si no tengo otra opción, ten por seguro que lo haré. Él empuñó sus manos. —No hace falta que lo hagas. Iré contigo —respondió el rubio al ver la determinación en la mirada azul de Terry. Rogaba que en su interior que George y la policía no tardaran. Aprovechando que Lisa dejó la puerta de entrada abierta, ambos ingresaron sigilosamente para no ser sorprendidos con un ataque sorpresa. Una fuerte tormenta se desató mientras atravesaban la sala de estar. El sonido de las gotas de agua se escuchaba más fuerte del usual. Mientras Terry se dirigía hacia los escalones, Albert se detuvo en medio de la estancia y dirigió su mirada a la pared frente a él. Lo plasmado era algo aterrador, creación de manos perversas e infames capaz de dibujar aquellas atrocidades. El estómago se le contrajo. Cubrió su boca para contener las ganas de vomitar. Se quedó frío con aquella visión tan espeluznante y balbuceó unas palabras sin sentido. De pronto el sonido ensordecedor de un relámpago lo estremeció, y sin explicación humana sus ojos fueron capaces de ver en la escena lo que anteriormente vio en dibujos. Frotó sus ojos al tiempo que sacudía la cabeza. —¿Qué es esto? —se preguntó tras abrirlos y darse cuenta que todo cuanto vio segundos atrás había desaparecido en un abrir y cerrar de ojos, incluyendo los dibujos en la pared. Los tragos. Con toda seguridad las cosas horrorosas que vi son resultado de mi estado etílico, pensó.
Sin embargo, desechó aquella idea al recordar las cosas que Terry le contó que había visto en ese lugar. Apresuró sus pasos hasta alcanzar a su amigo en el 7º escalón. Cuando finalmente llegaron a la 2ª planta, Terry tomó un viejo candelero, el cual usaría como arma luego de escuchar cómo Elisa discutía con alguien. «Eres un maldito mentiroso. Hice todo cuanto me pediste, y lo hice porque prometiste que me concederías todo lo que yo quisieras». «Eres una tonta, Elisa. ¿En verdad creíste en la palabra de un ser como yo?», se burló de ella. De una patada, Terry abrió la puerta y lo que vio lo dejó sin aliento. Candy levitaba mientras Elisa discutía con Neil. «Te ordeno que salgas de mi hermano». Elisa se les fue encima. «Juro por Dios que jamás volveré a beber una sola copa de licor». Albert frotó sus ojos varias veces al ver cómo quien se suponía era Neil se transfiguraba en otra persona y luego en otra y luego en otra. Quien habitaba el cuerpo de Neil lanzó a Elisa por los aires y en un abrir y cerrar de ojos estaba frente a Terry, que intentaba por todos los medios despertar a Candy de su estado de inconsciencia. Con un solo movimiento de la mano, aquel ser lanzó a Terry contra la pared, pero al instante, dispuesto a dar su propia vida por Candy, Terry se incorporó, pero fue inmovilizado. Luchó con todas sus fuerzas para librarse, pero sus pies eran sujetados por unas fuertes garras que traspasaron su piel y comenzó a sangrar. Albert intentó acercarse para ayudarlo a librarse, pero una fuerza sobrenatural lo lanzó en el aire y lo mantuvo sujeto contra la pared. Con desesperación y lágrimas en los ojos, Terry cayó de rodillas y comenzó a gritar. «Dios, no permitas que le hagan daño, no lo permitas. Candy no se lo merece, ha sufrido suficiente durante su corta vida y jamás se ha quejado. Ella es un ser más noble y bueno que existe sobre la faz de la tierra. Por favor, ayúdala. Solo tú puedes hacerlo, no importa lo que pase conmigo. Salva a Candy, sálvala». Las carcajadas burlonas de aquel ser resonaron en la habitación. Disfrutaba ver el terror y la desesperación en los ojos azules de aquel muchacho que gritaba por una ayuda que no llegaría. Pero de pronto sus carcajadas se volvieron gruñidos al ver una luz descender, y de ésta salía un ser alto con unas enormes alas blancas, vestiduras resplandecientes y una espada desenvainada. «Pero vea nada más a quién tenemos aquí. Si es Miguel, el arcángel protector de la humanidad, mi eterno enemigo. ¿Qué haces aquí?» Aquel ser abandonó el cuerpo de Neil y se mostró tal cual era. «Tú acabas de mencionarlo. Soy el protector de la humanidad», le apuntó con su espada y dijo: «El que ve el nombre, líder de los vigilantes y culpable de los ángeles caídos, tomarán esposas humanas para engendrar hijos en este mundo. Vine para llevarte de regreso al lugar de donde nunca debiste haber salido». «Veo que no lo olvidas». Él se mofó. «Suelta a la muchacha», ordenó ignorando sus palabras. «¿Acaso él te envió para que la salves? ¿Tan importante es esta criatura para él?» Lo miró mientras pasaba su lasciva lengua por el cuerpo inconsciente de Candy en señal de desafío. «Tú lo quisiste de este modo». Miguel se fue contra él al filo de la espada. Mientras ambos seres luchaban, los agarres que sujetaban a Terry y a Albert fueron sueltos de un solo golpe, en el momento justo cuando Elisa alzaba la daga para incrustarla en medio del pecho de Candy, quien permanecía inconsciente. «¡No!». Terry se le fue encima evitando que cumpliera con su acto. No quería hacerlo, pero se vio obligado a golpear a la pelirroja para inmovilizarla. Cubrió sus oídos al escuchar un fuerte chillido que era capaz de dejar sordo a cualquiera. Era ese espectro que gritaba cuando el arcángel Miguel lo vencía y encadenaba para posteriormente desaparecer con él. Candy cayó de golpe en la cama.
y a los pocos segundos abrió los ojos. ¡Terry! Se puso de pie y corrió hasta él, se colgó a su cuello y comenzó a decir entre sollozos: «Llegaron a mi departamento y me dijeron que si no los acompañaban, iba a matarte, como lo habían hecho con Susana. Tuve mucho miedo, Terry». «Ya pasó, Candy, ya pasó». Terry la apretó más a su cuerpo y acariciaba su espalda. «Si Candice no es para mí, tampoco será para ti, maldito Granchester». Neil se había incorporado y tras tomar la daga corría en dirección a ellos dispuesto a cumplir su amenaza. Terry se giró para resguardar a Candy con su cuerpo. Si alguien iba a morir en aquel lugar, no sería ella. «Te amo, Candy, y te amaré aún después de la muerte». «Yo también te amo, Terry. Te amo como jamás imaginé amar a alguien en esta vida». Consciente que Neil venía sobre ellos, y para evitar que ella lo viera, Terry inclinó el rostro, posó sus labios sobre los de Candy y los besó tiernamente. Si iba a morir, quería llevarse el sabor de sus labios a la eternidad. Estaba embriagado con su dulce néctar. Aquella era la segunda vez que saboreaba sus cálidos labios. Candy no lo había rechazado, no lo había golpeado como la primera vez. En esta ocasión, ella respondía a su beso con infinita ternura. Una lágrima recorrió por la mejilla izquierda masculina ante aquel contacto, y el suave sonido de su voz repitiendo una y otra vez aquella tan anhelada declaración de amor que siempre soñó escuchar de sus labios resonó en su cabeza. Estaba más que preparado para morir en sus brazos. La policía llegó en ese instante y ni el sonido del disparo en contra de Neil fue capaz de hacer que Terry separara los labios de los de su amada. «Señor Adlai, ¿tiene algo más que agregar?» «No, nada. Solo quiero olvidar». Albert cerró sus ojos. Con su declaración se sentía como si de cierta manera acabara de liberar su mente. En un mutuo acuerdo decidió junto a Terry y George que lo mejor sería ocultar todo lo que realmente sucedió dentro de aquella villa. Era consciente que si declaraban la verdad, nadie les creería y los tacharían de locos. «En ese caso, pueden retirarse. Nosotros nos haremos cargo del asunto a partir de hoy». Después de aquella noche, nada volvió a ser igual. Los habitantes de Chicago, en vez de atacar a los Arlight por los actos de dos de los miembros de su clan, los consideraron héroes por haberlos denunciado y por poner todo su poder en manos de la justicia para que los condenaran de la manera que lo hicieron. Neil fue privado de su libertad en una cárcel de máxima seguridad, mientras que Lisa fue recluida en un sanatorio para enfermos mentales, ya que durante el juicio juró que algún día las cadenas que la mantenían como prisionera se romperían y que entonces regresaría y arrebataría el alma a Candice y se la llevaría consigo al infierno para atormentarla por la eternidad. Ante aquella infernal amenaza, Terry tomó una decisión. «Entiendo tu preocupación y la comparto. Sin embargo, no puedo permitirte que te la lleves así», musitó Albert en cuanto estuvieron fuera del tribunal. Comprendiendo el trasfondo de las palabras de su amigo, Terry suavizó su voz. «Por supuesto que voy a casarme primero con ella, y luego pondré un vasto océano de distancia. Sí, Albert, regresaré a Londres, pero lo haré con Candy como mi legítima esposa». «No esperaba menos de ti». Ambos se fundieron en un abrazo fraternal. Lo que habían vivido juntos los mantendría unidos de por vida. Cada uno tenía una responsabilidad, la cual cumplirían a cualquier costo. Cuidarían de los suyos hasta el último día de sus vidas. Fin.